Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy vamos a hablar sobre el Día de Europa. El próximo jueves 9 de mayo es el Día de Europa, de la Unión Europea. Sobre eso vamos a conversar hoy. Hay que reconocer que actualmente la Unión Europea, como bloque político, económico y social, es la tercera fuerza del mundo. Hoy, después de Estados Unidos y de Rusia, que son países, este bloque que se ha formado desde hace varios años constituye un tercer poder del mundo. El 9 de mayo de cada año se celebra el Día de la Unión Europea. El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presentó su proyecto para la creación de una Europa organizada, requisito indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas en el viejo continente europeo. Esta propuesta, conocida como Declaración Schuman, se considera el germen de la creación de lo que es actualmente la Unión Europea. En una cumbre de Milán de 1985, los jefes de estados y de gobierno europeos decidieron celebrar el 9 de mayo como Día de Europa. La designación oficial de ese día del 9 de mayo como Día de Europa coincidió con el centenario del nacimiento de Robert Schuman, quien nació el 9 de mayo de 1886, que junto con Jean Monnet, Konrad Adenauer y Alcide de Gasperi, el primero francés Monnet, el segundo alemán Adenauer y el tercero italiano de Gasperi, son considerados los padres fundadores de la Unión Comunitaria. En esa fecha, en París, se convocó a la prensa en el Salón de Reloj del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quai d'Orsay, porque se iba a hacer pública una comunicación de gran importancia. Las primeras líneas de la declaración del 9 de mayo de 1950, redactada por Jean Monnet y comentada y leída ante la prensa por Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, expresan claramente la ambiciosa magnitud de esta propuesta. Esa declaración comienza así: la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. La contribución de una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo guerras. Robert Schuman nació en Luxemburgo de 1912 a 1962. Representó a Mosella, Lorena, en el Parlamento francés. Tras la liberación, ocupó varias carteras en el gobierno francés. Fue ministro de Finanzas, jefe del gobierno, ministro de Exteriores y ministro de Justicia. De 1958 a 1960 fue el primer presidente del Parlamento Europeo, que en 1960 lo nombró Padre de Europa, a Robert Schuman. Robert Schuman fue un católico convencido, educado en un catolicismo renovado y moderno, abierto
a la democracia y a la justicia social. En el libro que yo he publicado titulado Pensamiento y Acción, hay un capítulo dedicado a Robert Schuman como padre de la Unión Europea. Una de las convicciones era que la unidad de Europa dependía mucho de las buenas relaciones que estableciera Francia y Alemania, quienes tenían un pasado de guerras. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron confrontaciones de Alemania y Francia, Francia apoyada por Inglaterra. Y no solo las guerras mundiales, sino en muchas otras ocasiones hubo confrontación entre Alemania y Francia. El 9 de mayo se ha convertido en el símbolo europeo, Día de Europa, que junto con la bandera, el himno y el tema y la moneda única, el euro, identifican la unidad política de la Unión Europea. El Día de Europa, el 9 de mayo, se celebra una nueva edición de esta fecha instaurada por los jefes de estados y de gobierno durante el Consejo Europeo de Milán en junio de 1985 y festejada por primera vez en 1986. Quiere decir, este día se viene celebrando el Día de Europa, de la Unión Europea, desde 1985. Se aprovecha este aniversario para dar más sentido y más impacto a este día. El objetivo es que el 9 de mayo de cada año se transforme en una fiesta y un motivo de encuentros y debates. La sede de la Unión Europea está en Bruselas, Bélgica. Yo viví en Bélgica y quiero relatar esto. Desde 1997 al 2006, participé en decenas de reuniones en representación de los trabajadores en el Comité Económico y Social, CES, de la Unión Europea y en las relaciones de Europa con los países de África, el Caribe y el Pacífico, llamado ACP. Con frecuencia iba a la calle o la Route West 60, donde está la sede de la Unión Europea, cerca de donde yo trabajaba como secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Turismo, en la calle o Route de Trèves en Bruselas, Bélgica. Quiere decir, yo trabajaba cerca de la Unión Europea, de la sede, iba a esas reuniones, tanto de los países ACP como del Comité Económico y Social de la Unión Europea, en mi calidad de representante de los trabajadores. Hoy día, Europa está muy unida, así lo ha demostrado la ayuda económica y militar de alojamiento en materia de migración completa que ha brindado a Ucrania, aún sin ser miembro ni de la Unión Europea ni de la OTAN. O sea, Ucrania no es miembro de la Unión Europea ni de la OTAN por la invasión de Rusia a ese país. Ayudas económicas, militares y sanciones a personajes políticos y gobernantes de Rusia por la invasión de ese país a Ucrania. En esta guerra, la Unión Europea juega un papel muy importante en defensa de los derechos y libertades de Ucrania. El 9 de mayo es el Día de la Unión Europea. Es un día de júbilo donde las organizaciones, los países, la Unión Europea celebra su día. Es muy importante este día para el mundo porque estamos hablando de un proceso modelo de unión de países. Son países de una tradición muy lejos. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron enfrentando países europeos. Hoy están unidos. Hoy tienen una unión. Y Alemania, que es el país más grande de la Unión Europea,
junto con Francia e Inglaterra, que son los tres países más grandes de la Unión Europea, aunque Inglaterra salió hace algún tiempo de la Unión Europea, pero en muchos casos, por ejemplo, como el caso de Ucrania, trabajan unidos. O sea, porque hay una tradición de trabajar unidos. La Unión Europea es un modelo de proceso de unidad de un continente. La Unión Europea representa actualmente 27 países que trabajan con que sean unidad. Por ejemplo, los trabajadores de un país van a otro país y mantienen los derechos que fueron adquiridos. La moneda es una moneda única, quiere decir que cualquiera va a cualquier parte de Europa y es el euro. Hay lo que se llama Schengen, que es un sitio donde se puede ir de un país a otro sin necesidad de visa ni de presentar siquiera pasaporte, sino el carnet de identidad de Europa. Un proceso de unidad económica, de unidad política y unidad social. El 9 de mayo de cada año se celebra, se festeja el Día de la Unión Europea. Estamos muy contentos de que este día en todas partes, en todos los países de Europa y aún en aquellos países que no son de Europa, por ejemplo en América Latina, la representación de la Unión Europea celebra actividades, actos, proclamaciones, porque es el Día Internacional de la Unión Europea. Muchas gracias por su atención.